Hermanos, muy buenas noches. Son prácticamente 5 de la tarde con 58 minutos. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio que habíamos empezado acerca de los cánones de Dort. Es un tema muy interesante en cuanto a la teología reformada. Cánones de Dort. Eh, ¿Qué son los cánones de Dort? Para hacer un poco de eh, historia. Vamos a ver, aquí está, aquí está. Bueno, los cánones de Dort eh, se refiere a los 5 puntos principales de la doctrina que se había debatido y estaba en un momento de conflicto teológico en Bélgica, y se conoce como cánones de Dort porque en la ciudad donde se realizó este sínodo se llama Dordrecht, en forma, diríamos, eh, diminutiva o corta es Dort, con T al final, Dort. Y consiste en afirmaciones teológicas adoptadas por el sínodo, ¿no? Eso se llevó a cabo en 1618 a 1619, ¿no? El cual lleva o forma parte de la teología reformada original de Europa. Recuerde que ya en 1500, prácticamente 17, 100 años antes, Lutero es el que inicia todo este movimiento que se llama de la Reforma, muy importante. Por 1500 años la Iglesia Católica Romana fue el único representante de la fe, junto con la Iglesia Ortodoxa. Claro, la Iglesia Ortodoxa en el Oriente, pero en el Occidente la Iglesia Católica Romana. Lutero desafía, pero no para dividir la Iglesia, sino desafía en el sentido de eh, eh, lo que tiene que ver con las indulgencias, que vendían indulgencias para el perdón de los pecados. Lutero protesta contra eso y escribe 95 tesis. Claro, en su idea, él nunca quiso prácticamente ah, crear una división. Él simplemente que estaba protestando con eso en particular y quería que eso no se haga. Él le escribió al Papa, pero la cosa tomó otro sentido. Ya tomó algo más que una simple protesta. El Papa rehúsa, lo llaman a comparencia y al final de todo, para 1521, es declarado hereje y una persona no grata, y prácticamente su ciudadanía es ilegal. O sea, alguien que está fuera de la ley, un criminal, mejor dicho. Entonces ahí empieza la fe reformada. Claro, Lutero no se llamó reformado, ni tampoco luterano. Sus seguidores lo llamaron así. Pero 20 años después, en Ginebra, otro joven llamado Calvino es el que ya toma una instancia un poco más radical, porque él ya se da cuenta de que la Iglesia Católica no se puede reformar, pero hay necesidad de reformar. Entonces él ya, Calvino, había siendo un teólogo, una persona muy intelectual, entonces escribe sus instituciones que vienen a ser la base de toda la teología reformada. O sea, la Iglesia Católica Romana se encuentra con un gran desafío, ¿no? La Iglesia Católica Romana sigue hasta ahora. La Reforma no destruyó la Iglesia Católica Romana. La dividió, sí, pero no la destruyó. Lo que sí se destruyó, podríamos llamar así, fueron las iglesias y sectas protestantes. ¿Por qué se destruyó? ¿En qué sentido? En el sentido de que se dividieron. Cada vez que hay división es destrucción. Eso es básicamente. Entre ellos mismos, y ahora estamos, digamos, en 2021, 22, en donde eh, hay variedad y cantidad de sectas habidas y por haber para el gusto de cada uno.
O sea, el cristianismo actual ya se volvió algo como de mercado, al gusto de cada uno. Si a ti te gusta una congregación que griten y salten, hay cantidad de esos. Si a ti te gusta una congregación más solemne, callado, que no pase ni una mosca, hay cantidad de ellos. Si quieres algo neutral, hay cantidad de ellos. Que la música sea suave, hay cantidad de ellos. Que la música sea estridente y bulliciosa, hay cantidad de ellos. Que sea más sacra, más respetuosa, hay cantidad de ellos. O sea, al gusto de cada uno. Eso es el protestantismo actual. ¿Se dan cuenta? Al gusto de cada uno. Para 1618 ya la reforma avanzó, ¿no? Y entra a Bélgica. Pero ahí justamente uno de los seguidores que eran calvinistas son los que, llamado Jacobo Arminio, comienza a desafiar los postulados calvinistas. Al desafiar los postulados calvinistas, entonces hay como una controversia. Pone en duda mucho de lo que Calvino dijo, mucho de lo que la Iglesia Reformada dijo. A ellos se conocen como los arminianos o los remonstrantes. Entonces, esa es la razón por la cual se lleva a cabo el sínodo de Dort, 1618-1619, menos de un año, tal vez unos 8 o 9 meses. Pero ahí se desarrolla lo que se conoce después como los 5 puntos calvinistas. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, prácticamente es una forma de eh, solidificar qué creen los protestantes, qué creen los reformados, cuál es la diferencia con el catolicismo, por qué tienen que dividirse, por qué tienen que fundar sus iglesias. ¿Acaso la Iglesia Católica Romana no es la representante de todos? ¿Y por qué si se dividen, por qué se dividen entre ellos mismos no se llevan de acuerdo? Luteranos ni con calvinistas, calvinistas ni con anglicanos, anglicanos, etcétera, ni con bautistas. O sea, el, la reforma en realidad no fue reforma, fue más bien una división. Y de ahí surgen cantidad de sectas habidas y por haber. Cantidad. Lo que vamos a ver hoy día es lo que en realidad define lo que es iglesia reformada. Entonces vamos a ver el punto 3 y 4. Artículos 10, 11, 12, 13 y 14. Punto 3 y 4. ¿Ok? 10 dice la conversión como obra de Dios. Y lo voy a poner aquí para que lo vean. Vamos a ver. Oh, ahí puse el artículo número 10. Dice así, artículo 10, la conversión como obra de Dios. El hecho de que otros que son llamados por el ministerio del Evangelio vengan y sean llevados a la conversión no debe acreditarse al esfuerzo humano, como si uno se distinguiera por libre elección de otros que están provistos de igual o suficiente gracia para la fe y conversión, como sostiene la orgullosa herejía de Pelagio. No, hay que atribuirlo a Dios. Así como desde la eternidad Dios escogió a los suyos en Cristo, así en el tiempo Dios los llama eficazmente
Les concede la fe y el arrepentimiento, y habiéndolos librado del dominio de las tinieblas, los introduce en el reino de su Hijo, para que anuncien las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a esta luz admirable, y no se gloríen en sí mismos, sino en el Señor, como frecuentemente testifican las palabras apostólicas en la Escritura. Ahora, esto es muy importante, porque esto resume lo que es la teología reformada. Si usted quiere conocer la teología reformada, aquí lo pone. En artículo 10 es clave, memorícelo, léalo, estúdielo. La conversión es una obra de Dios. Y dice así, él pone la diferencia entre la doctrina pelagiana, que era herética, porque ellos ponen, en la doctrina pelagiana es el hombre que decide. ¿Okay? Es el hombre que decide. Y fue declarado herejía. El hecho que otros que son llamados por el ministerio vengan, sean llevados a la conversión, dice, no se acredita al esfuerzo humano. Porque mucha gente dice, bueno, tú tienes el libre albedrío, tú decides. No es así. Como que si uno se distinguiera por libre elección de otros, ¿no? Como dice, como sostiene la orgullosa herejía de Pelagio. Pelagio es el obispo británico, y que su teoría se conoce pelagianismo. La iglesia lo declaró herejía. No es así, dice, sino más bien hay que atribuirlo a Dios. La conversión es una obra de Dios. Así como desde la eternidad Dios escogió a los suyos en Cristo, así también en este tiempo Dios los llama de una forma eficaz. Les concede la fe, el arrepentimiento. Entonces, la fe es un don de Dios, arrepentimiento es un don de Dios. Si bien es cierto, el hombre es el que debe creer, o sea, el hombre no es un robot, pero el que pone la fe en el hombre, el que otorga el arrepentimiento en el hombre, es Dios. Y habiéndolos librado del dominio de las tinieblas, Dios mismo los introduce en el reino de su Hijo, para que anuncien las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no se gloríen en sí mismos. No. Supralapsarianismo y infralapsarianismo, en este punto casi no hay diferencia, pero parece que fueron supralapsarianos. Pero ellos estaban más concentrados no en esos términos. Ellos estaban más concentrados en enfatizar la obra de Dios en la conversión. En eso estaban enfatizados ellos. No tanto en el orden del decreto, si primero cayó el hombre o después. Pero ellos estaban más que todos enfatizando en respuesta al ataque de los arminianos en cuanto a todos los puntos calvinistas. No había el debate interno si era infra o supralapsariano. Para los amigos que no saben y dicen, ¿qué es, hermano, qué es infra? Infra y supra son dos sufijos que significa supra sobre, infra debajo. Lapsariano significa caída. Entonces, de ahí viene la palabra lapso. Hay un lapso, lapsus. Supralapso, o sea, antes de la caída. Dios escogió. Luego aquí, infra, debajo o después, lapsus, caída. Después de la caída, Dios escoge. Entonces, ese debate es interno, pero en esto están respondiendo los arminianos, que ese es el tema. El aspecto supra-infra se puede hablar después, pero eso significa infra, antes, lapsus, lapsariano, caída, antes de la caída de Adán. Infra, después de la caída de Adán. Eso es lo que significa. Ahora, volvamos al punto del artículo 10. La conversión es una obra de Dios, eso es lo que está diciendo. Dios escoge no solamente a los suyos desde antes de la fundación del mundo, sino que los llama de una forma eficaz y les concede la fe, el arrepentimiento. A los que Dios llama les da la fe y el arrepentimiento. Ok, eso es algo
que se tiene que tener muy en cuenta. Bien, vamos entonces al artículo número 11, la obra del Espíritu Santo en la conversión. Este es un tema muy importante también. Porque si bien es cierto, Dios es el soberano, la pregunta es, ¿qué agencia Él usa justamente para llevar a cabo la conversión? Y aquí está en el artículo 11, el Espíritu Santo. Dice así, ¿no? Además, dice, cuando Dios lleva a cabo este beneplácito en sus elegidos u obra en aquellos la verdadera conversión, Dios no solamente se ocupa de que el Evangelio les sea anunciado exteriormente, sino que ilumina sus mentes poderosamente por el Espíritu Santo, para que entiendan correctamente y disciernan las cosas del Espíritu de Dios. Interesante lo que están diciendo ellos. O sea, Dios no solamente hace que se predique el Evangelio, sino que a los elegidos su Espíritu Santo los ilumina para que entiendan correctamente, poderosamente el Evangelio, ¿no? Para que entiendan las cosas del Espíritu, pero por la operación eficaz del mismo Espíritu regenerador. O sea, el Espíritu Santo cuando obra no se queda incompleto. El Espíritu Santo empieza la obra de principio a fin. Porque es imposible que el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de Dios poderosamente, no crea conversión en los elegidos. ¿Qué más? Dice así, Dios penetra también en lo más íntimo del ser, abre el corazón cerrado, ablanda el corazón duro y circuncida el corazón incircunciso. Dios influye nuevas cualidades en la voluntad, haciendo que la voluntad muerta viva, la mala sea buena, la que no quiere que quiera y la terca que se haga dócil. Dios activa y fortalece la voluntad para que, como un buen árbol, pueda producir los frutos de las buenas obras. ¿Ok? Esa parte quiero que se entienda bien, la obra del Espíritu Santo en la conversión. O sea, el Espíritu Santo penetra, dice aquí, en lo más íntimo del ser, abre el corazón cerrado, ablanda el corazón duro, circuncida el corazón incircunciso, infunde nuevas cualidades en la voluntad, haciendo que la voluntad muerta viva, que la voluntad mala sea buena, que la voluntad que no quiere, quiera, y la terca que sea dócil. Dios activa y fortalece la voluntad para que, como un buen árbol, pueda producir los frutos de las buenas obras. Eso es muy importante, muy interesante lo que dicen los teólogos de Dort. A ver, ¿qué más dice? Bueno, dice aquí, esa es la obra del Espíritu Santo en la conversión. Artículo 12. La regeneración es una obra sobrenatural. Vamos a poner eso también. La regeneración es una obra sobrenatural, o sea, hablando de sufijos, es supranatural. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice en este artículo 12? Ok, vamos a ver. Esta es la regeneración, la nueva creación, la resurrección de entre los muertos y el vivificar tan claramente proclamado en las Escrituras que Dios obra en nosotros sin nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra cooperación para ayudar. O sea, la salvación no es sinergética, es monergista. O sea, mono, dos palabras griegas. Mono significa uno. Sinergia significa obra, trabajo. La obra única de Dios. No es sinergista. Sinergista significa trabajar junto. Trabajar juntos. Dios no trabaja con nosotros diciendo, yo te ayudo, ayúdate que yo te voy a ayudar. No es así. Es imposible. La salvación es de principio a fin obra del Señor, de Yahweh. Y dice así, la regeneración es una obra sobrenatural. Pero esto ciertamente no sucede solo por la enseñanza externa.
por la persuasión moral o por una forma de obrar, tal que después de que la obra de Dios se haya realizado, quede en el poder humano el renacer o convertirse o no. Más bien es una obra enteramente sobrenatural. Fíjese, la conversión es una obra sobrenatural. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que, esto es algo interesante, si es una obra sobrenatural, entonces esto no significa que todos los que son cristianos sean renacidos, porque es muy importante entender eso. ¿Cuántos de los que profesan la fe de Jesús desde el principio del Evangelio, en Hechos, todos los padres de la iglesia en Asia, cuando se expande África, cuando se forma la Iglesia Católica Romana, los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos romanos que son nuestros hermanos, por más de 1500 años, ¿cuántos de ellos fueron realmente eh, impactados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios? Luego viene ya después la Reforma en 1500 y algo, y luego vino todas las sectas habidas y por haber. Entonces, pensar que solamente un grupo es y el otro no es arrogancia, es soberbia. El Espíritu de Dios siempre se ha movido durante los 2000 años, siempre. Siempre ha sido así. Porque Dios tiene una iglesia. Es el hombre que divide en sectas, sectas y más sectas. Ahora, es interesante esto, porque Dios no mira la institución creada por el hombre. Dios mira a su pueblo que está dentro de la institución, que es diferente. Por eso que las sectas que vienen después y se atribuyen ahí algo que no tienen, entonces cometen una grave violación teológica. Porque si ellos son el escogido de Dios, por ejemplo, empezar con los mormones. Si Dios realmente escogió la iglesia mormona, entonces Él hubiera creado la iglesia mormona desde el principio, así de fácil. ¿Por qué va a esperar 1800 años para crear una iglesia mormona y todavía que hable inglés en los Estados Unidos? No tiene sentido. Si los testigos dicen que son de Dios, entonces Dios hubiera creado los testigos desde el principio. Y no esperar otros 1800 años en Estados Unidos que hablen inglés para crear ellos. Lo mismo sucede con los adventistas. Si los adventistas hubieran sido realmente la iglesia de Dios, o son, entonces Dios los hubiera creado desde el principio y no esperar 1800 años para crearlos y en Estados Unidos y todos estos grupos hablan inglés. Si Dios hubiera creado a la ciencia cristiana, entonces los hubiera creado desde el principio y no esperar 1800 años para que en Estados Unidos cree eso. Volvemos. Si los evangélicos realmente dicen que son la iglesia de Dios, entonces Dios los hubiera creado desde el principio y no esperar 1800 años para que en Estados Unidos nazcan y hablando inglés. Si los pentecostales son realmente la iglesia de Dios, Dios los hubiera creado desde el principio y no esperar 1900 años para que en Estados Unidos nazca y de ahí hablando inglés y de ahí se vaya pasando a México, Centro y Sudamérica, donde pululan en cantidad todas estas sectas y se siguen dividiendo más. Entonces no tiene sentido eso. Entonces eso es mala historia. Lo cierto es que Dios siempre ha actuado durante todos estos más de 2000 años. Y dice, a la vez la obra del Espíritu es poderosamente y grata, obra maravillosamente, oculta e inefable, que no es menor ni inferior en poder a la de la creación o la resurrección de los muertos, como obra, como enseña la Escritura. Como resultado, todos aquellos en cuyos corazones Dios obra de esta manera maravillosa, ciertamente, indefectiblemente y efectivamente, renacen y creen. ¿Ok? Renacen y creen. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Ok? Y lo ha estado haciendo por 2000 años. Eso se tiene que entender. Lo ha estado haciendo. No hay ningún año en donde Dios haya dicho, aquí descanso y no lo voy a hacer. No existe eso. Desde el principio Dios estaba expandiendo su reino en toda Asia, en toda Europa, Europa Oriental, Europa Occidental, en África, en parte de la India, en donde fueron. Siempre ha estado así. Eso era así. Hasta que después vinieron las sectas. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, como resultado, todos aquellos en cuyos corazones Dios obra de esta manera maravillosa,
ciertamente, indefectiblemente y efectivamente, renacen y realmente crecen. Y entonces la voluntad ahora renovada no solo es activada y motivada por Dios, sino que al ser activada por Dios también es activa ella misma. Por eso también se dice con razón que las personas mismas, por la gracia que han recibido, creen y se arrepienten. Claro, porque cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, entonces ellos ya nacen de nuevo y pueden entonces creer y pueden entonces arrepentirse, porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Artículo número 13. La incomprensible forma de la regeneración, ¿no? Y voy a poner aquí, ese es el número 14. En esta vida los creyentes no pueden comprender completamente la forma en que ocurre esta obra. Mientras tanto, se contentan con saber y experimentar que por esta gracia de Dios, si creen con el corazón y aman al Salvador. No, eso está en el artículo 14. De esta forma, la fe, ¿no?, es un don de Dios. Me parece que dice así, aquí. A ver, perdón, es el número 13, no el 14. Este es el número 13. Corrección, es 13. En esta vida los creyentes no pueden comprender totalmente la forma que esto ocurre. Mientras tanto, ellos descansan contentos con conocer y experimentarlo, porque por esta gracia de Dios ellos creen con el corazón y aman al Señor. O sea, ¿cómo creemos y amamos al Señor? Creemos y amamos al Señor creemos y amamos al Señor porque es una gracia que Dios nos da. O sea, el hecho mismo de creer, el hecho mismo de arrepentirnos es una gracia. El hombre lo hace, pero el hombre lo hace porque Dios le da la gracia para hacerlo. No porque uno por voluntad propia lo hace. Eso enseña el pelagianismo. Dios no cree por nosotros, Dios no se arrepiente por nosotros. Nosotros hacemos eso, pero por la gracia de Dios que Él nos da. Y Él da a los escogidos, aquellos que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé quiénes son, ni usted tampoco. No son todos los que van a las sectas ni a las iglesias, porque eso es la mala idea. Dice, bueno, de aquí se supone que todos son hermanos, qué lindo, parece un paraíso. Sí, pero recuerde la parábola del trigo y la cizaña. Dentro del trigo está la cizaña, y los dos se parecen iguales, y hacen cosas juntas, al punto en que uno ni siquiera sabe quién es el trigo, quién es la cizaña. Pero existe trigo y cizaña. Y eso se encarga el Señor de, al final de los tiempos, eliminarlos o separarlos. Entonces, el artículo 14 es 13, lo que estoy hablando. Tal vez no comprendemos completamente, pero es la gracia de Dios que hace que creamos con el corazón. Muy bien, ahora sí vamos a ir al artículo número 14. Con esto vamos a terminar. Y tiene que ver con la forma que el Señor da la fe. Ok. Ok, vamos a poner aquí. Artículo 14. El primero fue el artículo 13. Así que no quiero que se confunda. Muy bien. Aquí está. Dice así. De esta manera, por lo tanto, la fe es un don de Dios. Fíjese, me gusta esto. No en el sentido de que Dios la ofrece para que las personas elijan, sino que en realidad les es otorgada. ¿A qué se refiere eso? O sea, muchos dicen, sí, la fe es un don de Dios, pero uno decide, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo le puedo decir? Digamos, es como este reloj. Dios, la primera interpretación es que Dios ofrece,
Mira, aquí está un reloj. Y el que quiere lo toma. O sea, la voluntad de decisión está en el que quiere. Eso no es el don de Dios que se refiere. El don de Dios está en que Dios tiene el reloj y se lo pone. Mira, Dios mismo se lo pone a uno. Quiere decir de que el reloj, Dios no usa el reloj por el creyente. El creyente usa el reloj, o sea, tiene fe. Pero esa fe se lo da el Señor. O sea, el reloj se lo pone el Señor. ¿Se dan cuenta? Pero el que le lleva la fe o el que lleva el reloj es el creyente. Ok, ¿qué más dice? Eh, Tampoco es un don en el sentido de que Dios otorga solo el potencial para creer. ¿Qué significa eso? O sea, tampoco significa de que Dios te da a ti la inclinación a creer. No es eso tampoco. Aquí dice, pero luego espera el asentimiento, el acto de creer, por elección humana. Más bien, ¿cómo actúa Dios? Es un don en el sentido de que Dios que obra tanto el querer como el actuar y de hecho obra todas las cosas en todas las personas y produce en ellas tanto la voluntad de creer como la creencia misma. Esto es interesante. O sea, lo que está diciendo es que cuando Dios te da, digamos, este reloj, es un regalo, un don, la fe es un don, no solamente te dice te voy a dar el reloj, sino que te lo da, te lo pone y Dios mismo hace que trabaje el reloj. Porque el reloj puede ponerse aquí, pero dice, sí está bonito, pero no trabaja, no se ve la hora. Bueno, Dios da el reloj y Dios hace que el reloj trabaje. O sea, en otras palabras, Dios le da al hombre la voluntad de creer por el Espíritu Santo, pero Dios también le da la creencia misma. Fíjese, es interesante. En todo esto Dios hace o es el autor de la conversión humana. Y me gusta esa parte. La forma que Dios da la fe, dice, es un Dios, es un don en el sentido de que Dios que obra tanto el querer como el hacer y por su buena voluntad. También obra todas las cosas en todas las personas y produce, ¿no? Y produce eh, el deseo en ellos, tanto la voluntad de creer como la creencia misma. ¿Ok? Así que dejo eso ahí para que reflexionemos, porque es muy importante que esto es justamente la pura doctrina reformada, en cuestión de la conversión, la regeneración, la fe. Todo descansa en Dios, no descansa en la voluntad del hombre, todo descansa en Dios. Dios elige quién va a creer desde antes de la fundación del mundo. Dios les da la fe y el arrepentimiento por gracia para que ellos crean, ¿no? Y Él obra todo esto por su Espíritu Santo. Entonces vemos ahí Dios el Padre, Dios el Hijo, el objeto de la fe, y Dios el Espíritu Santo, el medio o la agencia de cómo opera todo esto. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, hermano, entonces con esto voy a terminar. Vamos a orar. Espero que esto haya sido de ayuda. Nos falta prácticamente, ¿cuánto? Nos quedamos en el 14. Nos falta el 15, 16, 17. Nos falta 3 más. Eso lo vamos a hacer mañana, no, porque mañana sábado, les voy diciendo desde ahora, vamos a hablar acerca del origen. Seguimos con la tercera parte del origen del evangelicalismo. Y vamos a leer, vamos a estudiar los 3 personajes importantes. Los 3 personajes importantes son Jonathan Edwards, George Whitefield y los hermanos Wesley, Charles y John Wesley. Porque ellos son los personajes. Digo 3 porque Charles y John Wesley, claro, dirían, bueno, pero son 4. Sí, pero son hermanos y en realidad trabajaron juntos. Por eso pongo los 3. ¿Ok? Así que mañana seguimos. ¿Por qué es importante conocer estos
personajes porque ellos ponen la semilla, cambian totalmente ellos. Prácticamente son los originarios del cristianismo norteamericano. El evangelicalismo es cristianismo norteamericano, ¿ok? Y estamos viendo eso, cómo se va formando y por qué y cómo se forma eso del evangelicalismo. Bueno, mañana lo vamos a ver. Así que no se olvide, va a ser un buen tema. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que podamos entender, reflexionar lo que tú nos enseñas acerca de la conversión, de cómo el Espíritu Santo trabaja y que no es producto de nuestro esfuerzo humano, sino que de ti, a través de tu Espíritu Santo, dándonos la fe y el arrepentimiento para creer en Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del mismo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con